Trataremos los trastornos asociados al gluten. Para ello, lo primero que tenemos que saber cuáles son los beneficios del trigo. El trigo es un grano que ha acompañado a la humanidad por lo menos durante los últimos 10.000 años, siendo una de las principales bases de la dieta del ser humano. El trigo está compuesto por el germen, que es la parte central, que está rico sobre todo en lípidos, el salvado de trigo, que es lo que lo recubre, que es donde está la mayor parte de la fibra dietética, vitaminas y oligoelementos, y el endospermo, que es la parte de los carbohidratos, y es ahí donde se hacen las harinas. En cambio, las harinas integrales, además del endospermo, tienen el salvado de trigo. Siempre ha habido dudas sobre si el trigo es rico en proteínas, y sí, los estudios reportan que, exceptuando la lisina, el resto de los aminoácidos esenciales están presentes en el trigo. Por lo tanto, los alimentos a base de cereales o trigos sigue constituyendo la parte central de la dieta en el ser humano. La falta de cereales en demasiada frecuencia produce hambre y desnutrición, y el trigo es nutritivo, fácil de transportar y almacenar, y se puede transformar en varios tipos de alimentos. Sin embargo, existe una pequeña parte de la población que presenta trastornos asociados al trigo o al gluten. Tenemos los trastornos autoinmunes, donde se incluye la que todos conocemos con la enfermedad celíaca o celiaquía, ataxia por gluten y la dermatitis herpetiforme, cuyos desencadenantes son las gliadinas o gluteínas que presenta el trigo y otros cereales. La parte alérgica, que es la alergia al trigo, que puede estar mediada o no por IgE y que se desencadenan por las gliadinas, gluteínas, albúminas y globulinas. Finalmente, la patología que no es ni alérgica ni inmunológica. Esta es la sensibilidad al gluten no celíaca, donde se implican no solo las gliadinas y gluteínas, sino se está pensando en fructanos, inhibidores de la alfa-amilasa trixina y la glutinina del germen de trigo. La celiaquía es un proceso sistémico de carácter inmunológico que se presenta en sujetos genéticamente predispuestos. Sin embargo, no todo paciente con esta disposición presenta celiaquía, ya que el 40% de la población presenta estos haplotipos y no desarrolla la enfermedad. Lo otro importante es que es desencadenado por el consumo de gluten y de otras proteínas relacionadas, y cursa con una combinación variable de síntomas clínicos. Tenemos los típicos gastrointestinales, con diarrea, vómitos, distensión, etc. Los síntomas extraintestinales, que van desde pérdida de peso, falta de crecimiento, anemia, aftas en la boca, problemas con hepáticos, etc. Y aquellas patologías inmunológicas que pueden estar asociadas a la celiaquía, y la cual hay que pensar, como el síndrome de Turner, el síndrome de Down, la diabetes mellitus tipo 1 y aquellos pacientes con familia en primera generación que presenten celiaquía. El diagnóstico de celiaquía principalmente es sospecharlo, con una buena historia clínica. Una vez que se sospecha, se piden los anticuerpos antitransglutaminasas, los cuales son hemoglobina tipo A. Por lo tanto, se tiene que pedir también la hemoglobina A total, porque si hubiese un déficit de hemoglobina A total, estos anticuerpos pueden dar un falso negativo. Si están positivos, se repite o se refiere al gastroenterólogo, quien, dependiendo el nivel de estos anticuerpos antitransglutaminasa, decidirá si va a ser los anticuerpos antiendomicio y si ese niño necesita o no endoscopia para biopsia intestinal para afinar el diagnóstico. Después tenemos la alergia al trigo, que puede ser mediada por IgE o no mediada por IgE. La mediada por IgE generalmente se presenta ante la ingestión, inhalación o contacto con alergenos, cosa que no pasa con la celiaquía, que solo se produce cuando se ingiere. En este momento hay la liberación de mediadores vasoactivos como la histamina. Puede presentar síntomas gastrointestinales, respiratorios, circulatorios y cerebrales. En esta alergia al trigo mediada por IgE encontramos el asma del panadero, donde por inhalación estos trabajadores pueden presentar, algunas personas, panaderos pueden presentar la sintomatología, y la anafilaxia por el ejercicio dependiente del trigo, que son tipos de esta alergia al trigo. El diagnóstico se hace por medición de IgE específica o la prueba de provocación, y el diagnóstico una dieta libre de gluten o inmunoterapia. La alergia no mediada por IgE suele ocurrir 2 horas después de la ingestión del trigo. Puede producir digestión, diarrea, vómitos, artralgias, cefaleas a las horas o días posteriores al consumo. Se asocia a esofagitis eosinofílica y a gastritis eosinofílica, y el diagnóstico se hace por endoscopia para biopsia.
El tratamiento, dieta libre de gluten y en algunos casos esteroides. La sensibilidad al gluten no celíaca son aquel grupo de pacientes que presentan sintomatología cuando ingieren gluten, presentan síntomas digestivos que son superponibles con los síndromes de intestino irritable, pueden tener síntomas extraintestinales como falta de concentración, cansancio, eczema, cefalea, artralgias, mialgias y alteraciones neuropsicológicas. Y el patrón diagnóstico de oro en este tipo de patologías es la provocación a doble ciego controlada con placebo. En esta patología se ha asociado el papel de otras proteínas del trigo distintas al gluten, por eso se decidió utilizar el término síndrome de intolerancia al trigo. Sin embargo, para los criterios diagnósticos debe haberse descartado la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. El tratamiento hasta ahora en las tres entidades sigue siendo la dieta libre de gluten. Una vez que comienza la dieta libre de gluten, se comienza a presentar mejorías en cualquiera de las tres formas de la patología. La dieta libre de gluten simplemente es retirar aquellos alimentos que contienen gluten, como son trigo, centeno, cebada y malta, pero manteniendo el equilibrio de dicha dieta. Para ello, lo importante es cambiar estos carbohidratos que tienen gluten por aquellos que no tienen gluten. ¿Cuáles son? Todos los granos, caraotas, lentejas, frijoles, arvejas, garbanzos, los tubérculos como apia, papa, yuca, ñame, etc. Y aquellos llamados pseudocereales como la quinoa. Frutas, vegetales y proteínas no contienen gluten. Sin embargo, la dieta de gluten o de exclusión de gluten es muy difícil de llevar. ¿Por qué? Primero, un costo financiero. La dieta sin gluten es muy cara, sobre todo cuando se utilizan aquellos productos que son manufacturados como libres de gluten, lo que también puede afectar la calidad nutricional de la dieta. ¿Por qué? Porque estos productos, al quitarse el gluten, que es lo que le da la maleabilidad y el sabor a la harina, son sustituidos por azúcares y grasas saturadas, lo que hace que tenga poco valor nutritivo este tipo de alimentos ultraprocesados. Y por supuesto causa un gran impacto social y psicológico, puesto que son pacientes que tienen que estar dependientes de una dieta. Tienen problemas sociales, problemas para ir a reuniones familiares, fiestas, restaurantes, salir de la casa, etc. por el temor a exponerse a aquellas fuentes de gluten que están ocultas, como en salsas, espesantes, colorantes, etc. Entonces la adherencia al tratamiento es un gran desafío. La dieta libre de gluten también se ha asociado con un exceso de ingesta de macronutrientes, como son grasas y sobre todo saturadas, como habíamos dicho, por los productos ultraprocesados, y la gran cantidad de sal que le ponen para darle sabor a estos alimentos. Por otra parte, está muy asociada a una baja ingesta de macronutrientes como proteínas y carbohidratos complejos que contengan fibra, y de micronutrientes como zinc, folato, hierro, calcio, vitamina B12 y vitamina D. Para la baja ingesta de fibra, se recomienda aumentar el consumo de productos integrales como los pseudocereales y aumentar la ingesta de vegetales y frutas. Para la ingesta de grasa de mala calidad, hay que educar al paciente con respecto a la lectura de las etiquetas, saber el contenido de los ingredientes de cada uno de estos productos ultraprocesados y elegir aquellos alimentos que sean frescos y caseros. Para la ingesta alta de azúcar, elegir preferiblemente frutas o productos lácteos bajos en azúcar y frutos secos como merienda. Y por supuesto, seguir la educación de las etiquetas. El bajo aporte de magnesio, hay que fomentar el consumo de granos y otras harinas, promover el uso de frutos secos y semillas como aperitivos, y en baja ingesta de calcio y vitamina D debemos aumentar los productos lácteos bajos en azúcar. Con respecto a los aportes de hierro, se promueve las fuentes ricas en hierro que no tengan gluten, como son proteínas de origen animal o vegetal, y los folatos, aumentar el consumo de vegetales verdes. En conclusión, solo un pequeño porcentaje de la población mundial está afectada por los trastornos relacionados con el gluten o el trigo. Estos trastornos representan un reto diagnóstico terapéutico en la actualidad, ya que incluyen enfermedades que pueden tener complicaciones y efectos nocivos para la salud. Y se necesita una alta sospecha y el conocimiento e interpretación de las pruebas diagnósticas para tener un abordaje apropiado. Ha habido muchos avances en la investigación para mejorar el diagnóstico en enfermedad celíaca y alergia al trigo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la sensibilidad al trigo. La dieta libre de gluten sigue siendo el tratamiento de elección para la enfermedad celíaca, que va a ser de por vida, y para la alergia del trigo, que puede ser transitoria, dependiendo en el momento que haga la sensibilidad.
Y no está claro si aquellos pacientes con intolerancia al trigo van a mantener esta dieta de por vida. La dieta libre de gluten no se recomienda para la población en general o en los casos en los que el diagnóstico de algunos de los trastornos relacionados con el gluten no estén establecidos apropiadamente. Entonces, importante, no se puede hacer dieta sin gluten hasta no tener el diagnóstico preciso.